en lo que la Biblia dice acerca de la venida del Señor. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos en el Evangelio de Mateo, no lo busquen todavía, en el capítulo 24, que nos habla acerca de la venida del Señor. En el Evangelio de San Lucas también nos habla acerca de la venida del Señor. Y ya se ha tomado como tan pasajero de que si el Señor viene, amén, y pasa igual que cuando los hermanos van a la iglesia, pues si viene, amén, y si no viene, pues ¿qué podemos hacer? Y cuando miramos dentro de la palabra, hace algún tiempo se hablaba muchísimo del rapto del Señor, de la venida del Señor y del rapto de la iglesia, más bien, ¿no? El rapto de la iglesia. Y vivíamos pendientes de eso y vivíamos nuestro día y preocupados pensando que el Señor de un momento a otro va a aparecer. Pero ahora las señales están más patentes de lo que hace algunos años, y es tiempo de que nosotros como cristianos estemos alerta, porque la venida del Señor es real, va a venir, todo se está cumpliendo, todo está, casi que no podemos decir que cumpliendo, que está cumplido. Lo único que falta es que Él aparezca. Y dice en el libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, ahí sí, vamos a estar mirando. Pedro, apóstol de Jesucristo, y prácticamente el Señor le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. Hablando de Cristo, no hablando de Pedro, y algunos le atribuyen que la iglesia está fundada en Pedro. No, la iglesia está fundada en Jesucristo. Pedro era un discípulo más que también tuvo dificultades, que tuvo crisis, que tuvo necesidad, que pasó angustias, que murió, como todos nosotros vamos a morir algún día, que padeció. El apóstol Pedro murió crucificado. Igual que el Señor, lo único que fue diferente que Él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, a mí crucifíquenme al contrario. Y dice que murió con la cabeza hacia abajo, crucificado. El dolor sería igual, terrible, ¿no? Pero murió. Pero antes de morir, Él llama a la iglesia y le dice, capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que escribo, y en ambas despierto ¿con qué? Con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. De esta clase de burladores es normal. ¿Han escuchado a algunos que dicen: el mundo se acaba para el que se muere? Se murió y ahí terminó todo. Algunos dicen: esta vida hay que vivirla. Decía por allá en el libro de los Proverbios: comamos y bebamos, que mañana moriremos.
La vida hay que disfrutarla y entonces hagamos todo porque en la otra vida no hay de eso. Eso dicen, ¿no es cierto? Burladores. Y que cuando nos hablan no solamente de estos burladores, que dicen todo igual. Desde que conocemos este mundo, las cosas siguen igual. No ha cambiado nada. La gente sigue muriendo, sigue enfermando, siguen habiendo pobres. ¿Han escuchado de la gente que dice, y si Dios existe, por qué hay tanta pobreza? En estos días escuché personas diciendo, si Dios existiera no hubiera permitido que allá en los bombardeos hubo tantos niños mutilados y tantas personas. No es por culpa de Dios, por culpa del hombre. Porque no hemos aprendido a guardar lo que está dentro de la palabra de Dios. Porque no hemos aprendido a sujetarnos a las cosas. Entonces, la Biblia dice que el amor de muchos que se enfriará por haberse multiplicado la maldad en la tierra. Y es verdad que eso duele y que da nostalgia. ¿Cuántas familias allá sufriendo, llorando sus muertos, a los que han logrado encontrar y los que no han logrado encontrar? ¿Y cuántas familias a nivel mundial están sufriendo? Aquí de Colombia habían personas allá que también cayeron ahí. Y no solamente de Colombia, sino de diferentes países habían personas allí que han muerto. Entonces esto se torna dramático. Y cuando nos hablan de los niños, nosotros al mismo pensamos en los niños, los que están vivos y los que quieren matar dentro del vientre de la madre. A eso sí no, porque ellos no sienten. Pero es peor todavía los asesinatos que cometen a diario en los lugares de maldad, podemos decir, en aquellos lugares donde la madre ahora puede decir ya 6 meses, decir que no quiere su hijo, y va alguien y se lo arranca con tenazas. Pero como no se está viendo, entonces eso no es tan malo. Pero los que quedaron mutilados allí sí, porque increíble eso, igual los mataron. Y llámese en Israel, llámese en Estados Unidos, llámese en Colombia, en cualquier país del mundo, el asesinato es asesinato. Y es maldad. Y el apóstol está diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días que vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está lo que les han prometido? ¿Dónde se ve eso? Y el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La maldad de los hombres. Si leemos Génesis, capítulo 6, nos damos cuenta de lo que fue el diluvio. ¿Cuántos quedaron vivos? 8 personas. Noé, la esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Y una cantidad de animales, hermano. Porque los animales son más sabios. Dios dijo a Noé, de las especies que son buenas, van a entrar 2 parejas. Pero de las malas solo uno. Y de la gente, solo usted y su familia. Había más animales dentro del arca
¿Qué personas? Como que eran más animales las personas. Y los animales obedecieron. Cuando dijeron de entrar al arca, ellos entraron al arca porque querían salvarse. Cuando Noé predicaba de la venida del diluvio, la gente no creyó. En este tiempo se les habla de la venida del Señor y la gente no cree. Hablemos de prosperidad y verá cómo llegamos a este lugar. Hablemos de profecía, de qué va a pasar mañana, de la lotería, porque hasta divinos nos volvemos. Porque hasta goleros nos volvemos. Y hablamos de eso, y la gente corre porque eso es, el Señor no vino a ofrecer riqueza de este mundo, vino a ofrecer vida eterna. El que ofreció riquezas de este mundo se llama Satanás. Le dijo al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares, ofreciéndole lo que no era de él, dándole al Señor lo que era del Señor. ¿Cómo se le ocurre? No sé. Y nosotros hoy en día, donde la gente dice, de entre más le dé al Señor, más. ¿Pero qué? ¿Dinero? ¿El Señor necesita dinero? Nosotros sí, porque tenemos que pagar arriendo, servicios, cosas. Pero el Señor no necesita. Él es el dueño de todas las cosas. Y Él viene para darnos vida eterna. Entonces en el versículo 6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció, ¿qué? Anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice ahí, no limpios, sino impíos. De hombres impíos, hombres sin naturaleza, de esos que habla el libro de los Romanos, de aquellos que habiendo conocido a Dios, se apartaron de Él. Y dice la Biblia en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, que Dios los entregó a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, engaño, malignidades, llenos de envidia, sin afecto natural, implacables, que habiendo conocido a Dios no lo adoraron como a Dios. ¿Sabe que hoy hay mucha gente que habiendo conocido a Dios, hoy lo tienen como nada? Hoy lo ignoran. Si nosotros adoráramos a Dios, buscaríamos a Dios. No digo que todas las veces estaríamos ahí dentro de un lugar, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y Pedro está hablando de eso. El mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra va a arder en fuego. Esta tierra va a ser transformada. Dice el versículo 8: mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Para nosotros es mucho tiempo, 1000 años. Aun cuando le preguntan a uno ¿cuántos años tiene? A los que nos vemos jóvenes todavía no nos preguntan mucho. Pero
Preguntaban, ¿y cuántos años tiene su papá? Cuando les decíamos 102 años, son muchos años. Pero ¿a quién de nosotros nos ha parecido que hemos vivido mucho? Lo contrario, si después de que pasamos de cierta edad nos damos cuenta que los años pasan más rápido, a los únicos que se les hace largo es a los que están estudiando y a los que no tienen mayoría de edad, porque quieren ser mayores, porque quieren sentirse grandes. A las niñas después de los 15 años no se dan cuenta de ahí para adelante que ahora se les pasó los años. A nosotros los hombres, después de los 18, que queremos sentirnos grandes, que nos dejen de entrar a todo lugar. Y de ahí en adelante no nos damos cuenta que ahora se pasan los otros años. Y cuando cumplimos 60 o 70, nos damos cuenta que ya nos estamos acercando más a la tumba. Y aquí dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para el Señor quizás apenas han pasado 2 días. Para nosotros, 2000 años. Y dice el versículo 9, que es el que quiero que ustedes y yo tengamos ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros, pero no dijo para con ellos. Le estaba hablando a la iglesia. La carta era para la iglesia. ¿Es paciente para con quién? Para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que se necesita. El Señor ya hubiera venido. Yo siempre he dicho que a veces en la iglesia, los que tuvimos la oportunidad alguna vez de ir a ver una carrera de caballos, yo fui al hipódromo de Techo y fui varias veces y se daba uno cuenta de que a veces la partida la demoraban un poco. ¿Sabe por qué? Entraba un caballo y se salía otro, porque eso hay un partidor ahí. No era que ponían una línea y ahí los caballitos, no, hay un partidor. Entonces ahí metían los caballos. Cuando ya todos estaban ahí, abrían la puerta y salían los animalitos, asustados quizás. Y a veces en la iglesia, yo digo, parecía una carrera de caballos. Entra uno y sale otro. Y dice aquí que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Démonos cuenta en nosotros mismos. Hoy podemos estar bien, pero mañana. Y el vicio de hoy es estar hablando de todos, menos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero no nos preocupemos, que hay otros que están hablando de nosotros. Pero el día, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Para aquellos que tanto ofrecen riqueza de este mundo,
se va a convertir en ¿qué? En nada. Será basura simplemente. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que ni el dinero ni las posesiones servirán para nada en aquel tiempo. Y dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es verdad que no somos santos. Es verdad que no hemos alcanzado la salvación. Por si acaso alguien de los que nos ven a través de este medio nos ha engañado diciéndoles que ellos son santos, el único santo se llama Dios. En esta tierra todos somos pecadores. La Biblia dice en el libro de Isaías que buscó entre todos a ver si había siquiera uno que hiciera el bien y no pecara, y no lo halló. Por eso tuvo que mandar a su Hijo para que muriera por nosotros. Y por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. La Biblia dice que Dios no envió a condenar al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la Biblia también dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. No al que asiste a una congregación, no al que se volvió religioso, no al que hace lo que quiere. No, yo por lo menos voy a misa. Gracias a Dios por eso. Yo voy de vez en cuando, pero aún allá le decían a uno que debía ir por lo menos una vez al año. Y a veces en el pueblo cristiano sucede eso, van una vez al año, o en peligro de muerte. Llamen al pastor, ya para que dijo el disco. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos ¿qué? Encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dijo el apóstol Pedro, que esperamos según su promesa cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué estamos esperando nosotros? Eso dice cielo nuevo, tierra nueva. Todo lo que vemos se va a fundir. No quedará nada. Pero según la promesa, dice ahí, nosotros estamos esperando ¿qué? Cielo nuevo, tierra nueva. Porque las primeras cosas desaparecerán, dice el libro de Apocalipsis. Y todo lo que hoy vemos, cuando Él venga, no lo volveremos a ver. Habrá algo nuevo. No es que nosotros vamos a vivir con Él en el cielo, no, allá tiene sus ángeles. ¿Para qué va a ser una tierra nueva? Para que nosotros vivamos algo diferente. El Señor no necesita más allá en el cielo, tiene sus ángeles, tiene sus arcángeles, según la Biblia, no según José Pique. Porque algunos dicen, usted sí piensa ir al cielo, sí, el actual del Cordero, pero después vamos a vivir en la tierra. Eso es lo que la Biblia dice. En el Salmo 37 dice, los justos heredarán la tierra. ¿Que lleguemos a conocer el cielo? Sí creo. Sí lo vamos a conocer. Porque la Biblia dice que en el rapto de la iglesia, acordémonos que hay un rapto y hay una segunda venida. En el rapto,
lo verán sus santos. Estaremos y en el momento desapareceremos de esta tierra. Vendrá tiempo de angustia para la persona que se queda, buscando a sus hijos, buscando a su familia que había creído en Dios. Digo que había porque ya no está. Que se ha sometido a lo que la palabra dice. No podemos cumplir todo porque somos tan humanos y tan faltos de fe y de confianza. Pero en el rapto, algunos dicen que eso son mentiras. Si hay alguna mentira dentro de la Biblia, que haya dicho el Señor, no la he encontrado en todo el tiempo que he leído. No he encontrado. He encontrado que la palabra se cumple. Es lo que encuentro. Entonces, cuando habla de eso, el apóstol Pablo decía que Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo los muertos en Cristo. ¿Qué? Muertos en Cristo. Acordémonos de eso. Muertos en Cristo. Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. No hay tiempo de asustarnos. Abrir y cerrar de ojos. Hágase. Eso es. Cuando suene la trompeta y sea levantada la iglesia, algunas madres tendrán sus niños en sus brazos, desaparecerán. Algunos que son cristianos y serán conductores de bus, desaparecerán. Van manejando su vehículo, desaparecerán. Alguien irá en su avión y escuchará una voz que diga: ¿alguien sabe algo de manejar estos aparatos? Porque el conductor desapareció, el piloto ha desaparecido. Donde quiera que esté un cristiano, cuando venga el Señor a llevar su iglesia, desaparecerá. Desaparecerá. Esté haciendo lo que esté haciendo, desaparecerá. La Biblia dice: orar para que estos días no sea ni el día de reposo, ni el invierno. ¿Por qué? Porque la lluvia nos espanta a todos. Porque el día de reposo lo buscamos para hacer alguna otra cosa diferente, adorar a Dios. ¿Saben que los judíos les podrá faltar cualquier cosa menos reunirse en la sinagoga el día que ellos tienen de reposo? El sábado. Nosotros los cristianos decimos: no, es que ahora nos podemos reunir cualquier día. ¿Cualquier día que de la semana o del año? Entonces nos reunimos el 24 o el 31. Y no estamos haciendo. Y entonces será tiempo de angustia, dice la Biblia, como nunca la ha habido ni nunca más la volverá a haber, dice la Biblia. Debe ser terrible ese momento. Ahora más que nunca debemos de agarrarnos de la mano del Señor, porque a cualquier momento aparece el Señor. Tiempo de que le hablemos a nuestra familia de la venida del Señor, de lo que está sucediendo en Israel. La misma Biblia nos habla que ese es el reloj de Dios, el pueblo de Israel. Para nosotros, hermanos, lo que es tan normal ya en este tiempo, que hay muertos, que lo entierren, que se enfermó, pues que lo lleven al hospital. Ya nos volvimos.
ya como que no nos preocupa eso, ¿no es cierto? Ya no, quién sabe el día que nosotros nos enfermemos. ¿Quién sabe cómo ir a hacer? ¿Dónde vamos? Versículo 15. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Así como estamos aquí ahorita. Porque quién sabe al salir de esa puerta. ¿Quién conoce cuando salimos de esa puerta para allá? Si esa fase termina. Y dice versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hombres que cogen la Biblia para torcerla. La Biblia nos habla de esos hombres falsos profetas y falsos cristos que se levantan. En el libro de Judas nos habla de eso. Se levantarán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quién se preocupa hoy por los demás? ¿Quién busca el bien de los demás? Sobre todo nuestros mismos líderes, cuando lo que les importa es llenar sus propios bolsillos o sus arcas y desamparar a los demás. Que el Señor tenga misericordia de ello. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Oye, mi hermano, hay gente tan experta para desanimar a los demás. ¿Y eso usted qué va a hacer por allá? Todos los días allá metido. ¿Y qué hacen allá? Expertos en desanimar. Si no pueden por ese lado, entonces le hablan del líder. Ay, y ese pastorcito que tiene, con mal de eso. ¿No han oído lo que han dicho de él? Claro que hablan de todo el mundo, hermano. De todos hablan. Y piensan que eso no les va a tener en cuenta. Se les tendrá en cuenta. Y muchos de nosotros sabemos quién habla de nosotros, ¿no? ¿Nos preocupa eso? Para nada nos va a preocupar eso. Que hablar, que criticar, que murmurar, que lo mandaron para el infierno, que no se preocupe de eso. Preocúpese, dijo el Señor, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Si los demás hablaron, no nos prestemos para eso. Si los demás murmuraron, no nos prestemos para eso. Si los demás se volvieron maldicientes, iban a una iglesia, nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros, según esperamos en su promesa, cielo nuevo y qué, y tierra nueva. Antes bien, dice el versículo 18, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
y dice Pedro, a Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad, y sella con un amén para que nadie le coloque nada más. ¿Qué estamos esperando, hermano? Hay algunos que dicen, yo ni noticias veo porque para ver lo mismo, vean noticias, que sean noticias. Hay canales internacionales que nos dan buenas noticias. Hay canales nacionales que los politizaron y no nos hablan mayor cosa. Pero si quieren leer mejores noticias, abra la Biblia, conozca de la Biblia, conozca del Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Cada día, hermano, vivámoslo como si fuera el último. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy el Señor no ha venido todavía, pero mañana no sabemos. No sabemos a qué horas. Dice la Biblia, no se sabe el día ni la hora, ni el día ni la hora. Y entonces Él dice, podrán dar dos en un molino moliendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. No porque Él estaba diciendo que ahora para que duerman solos, no. Él estaba diciendo eso para dar a conocer de que puede venir en la noche, puede venir al amanecer, puede venir en cualquier hora del día. Nadie lo logramos saber. Estar preparados. Preparémonos, hermanos. Ahora es tiempo todavía. Hablemosle a nuestra familia, digámosle el tiempo que se está viviendo, las dificultades que se están pasando, las crisis, hermano, la guerra. Y si se aproximara la tercera guerra mundial, quiere decir que estamos a la puerta, nada más. Estamos a la puerta. Que el Señor nos bendiga. Señor Dios poderoso y eterno,